Bien, ahí estamos grabando. Bueno, arrancamos entonces con el último tema antes del parcial, que sería la unidad 5, técnicas, niveles y tipos de prueba, que tiene que ver con varias cosas que ustedes me estuvieron preguntando a lo largo de la cursada. Y acá las definiciones que vamos a tomar tienen o sea, hay algunas palabras que vamos a ver, algunos conceptos que tienen distintas definiciones, depende de quién las diga, aunque todas más o menos van por el mismo lado, pero nosotros nos basamos principalmente en las definiciones de, esperen que si no siempre lo digo mal, por la dislexia, ISTQB, ahí está, que es como les dije, este estándar que nos permite sacar certificación y demás en todo lo que es análisis y de la calidad del software. Bien. Entonces, les digo, vamos a ver técnicas, niveles y tipos de prueba. ¿Sí? Son todos temas más conceptuales, más teóricos los que vamos a ver ahora, que lo que venimos viendo que es la práctica. Y esto nos va a ayudar a nosotros ya a pasar de seniority, cuando empezamos a dominar este tipo de conceptos y no solamente la práctica, podemos empezar a decir, bueno, tenemos un seniority más tirando en nuestro trabajo que estamos haciendo, que nosotros estamos haciendo como este bootcamp. Con esta información ya pasaríamos a semi-senior, que es el último seniority que vamos a obtener antes de pasar a co-automation en la segunda parte de la materia. Obviamente en la realidad también se requiere tiempo de experiencia laboral, pero bueno, para nosotros ya vamos a pasar a semi-senior con esta última certificación que vamos a sacar. Bien, empezamos con las técnicas de prueba. Las técnicas se definen por el enfoque que se utiliza al realizar las pruebas. Tenemos técnicas estáticas, vamos a tener la etapa de las técnicas de pruebas estáticas y la etapa de las técnicas de pruebas dinámicas. ¿Sí? Creo que un poco les hablé de esto en algún momento, tal vez les spoile algo. Recuerden, estático y dinámico, asociarlo con técnicas, no son tipos ni niveles, ¿sí? Técnicas estáticas y dinámicas son técnicas de prueba. Bien. Las estáticas, cuando decimos que estamos en el periodo de técnicas de pruebas estáticas, estamos en ese momento en el que no estamos ejecutando pruebas, no estamos ejecutando nuestros casos de prueba porque todavía ni siquiera los escribimos, y estamos haciendo esa parte previa que habíamos visto al principio de la materia, principalmente en esa primer clase, cuando hablamos de analizar la historia de usuario, leer la documentación, ver que todo coincida, ver que el diseño coincida con los requisitos, que no haya errores ahí mismo, vieron que a veces el requisito no cumplía con alguna otra cosa, bueno, o que, no sé, vemos que falta aclarar cosas, que me ponen tal vez botones o algún flujo que no se termina de entender qué tiene que hacer. Yo digo, puede ser esto, puede ser lo otro. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver con el análisis, ver que todo esté correcto y ver si tengo que juntarme con el equipo, por ejemplo, con el PM o con el analista funcional o con quienes escriban o diseñador y demás y decir, mira, esto no está claro, esto está mal, necesito que todo esto se arregle, se redefina antes de ir a desarrollo, porque si no desarrollo lo va a hacer mal. Bueno, todas esas cosas de inspección, revisión, análisis y demás, lo hacemos en la etapa de las técnicas estáticas, ¿sí? Y mismo ahí es cuando escribimos los casos de prueba. Mientras nosotros estamos, para poder escribir nosotros los casos de prueba, recuerden que, imaginen todavía la web o la parte de la web de la que trata la historia de usuario, no existe. ¿Sí? Justamente esta historia de usuario es para crear, no sé, una sección nueva en nuestra web, ¿sí? No existe, no lo puedo ir a ver todavía. Lo que puedo hacer es leer lo que dice la historia de usuario, qué es lo que se va a crear, los diseños y demás que estén en ese ticket.
Mientras lea eso y me fije que no hayan errores y demás, voy a ir escribiendo mi caso de prueba. Voy a decir, bueno, cuando haga esto, pasa esto. Cuando haga esto, pasa esto. Cuando haga esto, espero que pase esto. Que eso es lo que hacemos en nuestros casos de prueba. Y ahí de golpe es que nos empezamos a dar cuenta. Yo tengo que escribir qué pasa cuando hago clic en este botón. Vieron que son muy claros nuestros casos de prueba, que dicen clic, 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 el sistema responde y de golpe no sé qué responde. Ahí es cuando me empiezo a dar cuenta que la historia de usuario no está bien. Bueno, todo eso, escribir los casos de prueba, analizar y demás, técnica estática, ¿sí? Yo no estoy ejecutando el sistema. Es más, todavía probablemente ni siquiera está desarrollado. ¿Alguien levanta la mano? Sí, venga, consulta. Todo esto en esta instancia se coteja, digamos, por ejemplo, con los criterios de aceptación. Supongamos, vos no tenés la página, pero tenés que desarrollar el caso de prueba para el login. Y vos escribís el caso de prueba, los pasos que hay que seguir, pero toda la información que vos no tenés todavía, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que pasaría si el usuario ingresa incorrectamente el usuario y la contraseña, mostrar determinado error? ¿Eso viene determinado? ¿Cómo se determina eso? ¿Lo determina en ese momento el analista o Eso viene tiene que estar, documentado? no, el analista de calidad del QA no define el comportamiento, no define cómo tienen que funcionar las cosas. Sí puede decir, cuando escribe un bug, puede decir recomiendo que pase tal cosa porque es lo que suele pasar siempre, pero no define cómo tienen que funcionar las cosas. Lo tiene que estar en la historia de usuario. Por eso, sí, en los requerimientos, en los criterios de aceptación, tiene que decir qué va a decir el mensaje de error cuando el usuario ponga mal la contraseña. Tiene que estar ahí explicado, ya sea en los requerimientos, en los criterios de aceptación, en el diseño, en algún lado tiene que estar. Entonces, nosotros leemos todo eso, nos fijamos que no haya errores, que el diseño no diga algo, no sé, no muestre un error distinto al que habían pedido en los criterios de aceptación, demás, y vamos escribiendo nuestros casos de prueba en base a lo que dice la historia de usuario, a todo eso que muestra. Por eso que si vos de golpe ves que algo no está aclarado, por ejemplo, estás escribiendo caso de prueba de puse mal el usuario, y no sabes qué mensaje, en ningún lado te pusieron qué mensaje de error te tiene que dar, tenés que ir con el equipo y decir, me falta esta información, completémosla. Todo eso tiene que estar, es parte de la documentación, la historia de usuario es documentación. Todo eso es lo que nosotros revisamos en la etapa de las técnicas estáticas. Mientras escribimos, también dentro de esa etapa, escribimos los casos de prueba. Va todo de la mano. Escribiendo los casos de prueba te das cuenta de que de golpe faltan cosas como la que decís vos. Muchas te puedes dar cuenta antes de escribir el caso de prueba, muchas te vas a dar cuenta cuando de golpe escribas doy clic acá y no sabes qué tiene que pasar. Así que sí, eso debería estar, como decís, o en los criterios o en los requerimientos o en el diseño. En algún lado tiene que estar todo definido, no debería faltar nada. Siempre termina faltando algo que no se dieron cuenta, por eso es tan importante que nosotros podamos escribir los casos de prueba, que en el clic a clic, que ningún otro miembro del equipo hace ese trabajo de ponerse a pensar qué pasa clic a clic, somos los únicos, y ahí es cuando encontramos un montón de cosas que faltaron definir. Todo eso no estamos ejecutando el sistema, está todo acá, estamos leyendo, pensando, escribiendo, todo eso son las técnicas de pruebas estáticas. Cuando terminamos, nosotros terminamos, ok, ya completamos todo lo que teníamos que completar en la historia de usuario, escribí todos los casos de prueba, está todo perfecto, le pasamos el ticket a desarrollo y nosotros nos vamos a hacer otra cosa, nos traen otro ticket para ir escribiendo o alguna otra cosa. Siempre hay muchas cosas para hacer. Desarrollo se va a desarrollar esa historia de usuario. Cuando lo termina de desarrollar, nos la manda de nuevo y nos dice probala. Y ahí todos los casos de prueba que habíamos escrito, los tenemos que probar. Ahí es cuando pasamos a las pruebas dinámicas. Ahí vamos a estar, sí, ejecutando el sistema. Por eso el estático y dinámico significa eso. Estático es cuando estás trabajando sin ejecutar el sistema, estás leyendo documentación, escribiendo y demás, y dinámico estás ejecutando el sistema y ejecutando las pruebas, ¿sí?
en la técnica estática no estoy ejecutando pruebas, las estoy escribiendo. Dinámico ya las había escrito antes y ahora las estoy ejecutando y viendo que, ¿vieron cuando ya nos vamos a la página y mientras leo la prueba me fijo que ve todo bien y pongo si falló algún paso, si pasó, si falla acá algún error? Bueno, todo eso es la parte dinámica. Bien. Las dinámicas, como dice acá, requieren que se ejecute el software y verificar su funcionamiento. Se dividen en 3 categorías: caja negra, caja blanca y basadas en la experiencia. Bien. Caja negra y caja blanca lo deben haber escuchado un montón y lo van a escuchar un montón a lo largo de la carrera y de su trabajo. Como muestran los dibujitos, el típico dibujito de caja negra y caja blanca. Caja negra es cuando ejecutamos las pruebas sin tener conocimiento de cómo bueno, de lo que pasa dentro de la caja, ¿no? De cómo funciona el sistema por dentro. Puedo tener un montón de conocimiento de cómo tiene que funcionar el sistema, porque la historia de usuario me dijo un montón de cosas, ¿no? La historia de usuario me dijo, por ejemplo, lo que me decías vos. La historia de usuario me dijo que cuando pongo mal la contraseña, tengo que ver un mensaje que diga, pusiste mal la contraseña. No sé. Y así un montón de criterios, requerimientos, diseños y demás que yo tengo, puedo decir, sé un montón cómo tiene que funcionar el sistema, porque tengo un montón de cosas escritas. Bueno, pero no es lo mismo que ver lo que hay adentro de la caja. Ver lo que hay adentro de la caja es ver, digamos, como si vos sabés cómo funciona por fuera un reloj. Se va a mover la aguja y cada 1 hora te va a marcar un número distinto, ¿sí? Pero no sabes realmente cómo funciona por dentro, porque no ves los engranajes, no sabes qué engranaje hace girar cada engranaje y cómo es que llega a lo que vos ves por fuera, ¿sí? Nosotros estamos viendo el resultado final. Y sí, vemos que tiene una lógica de que cada tanto tiempo se mueve una aguja y cada tanto tiempo se mueve la otra, pero no entendemos por qué pasa eso, ¿sí? La mecánica que hay adentro. Eso es lo que llamamos caja negra. Entendemos un montón de cosas del producto, sabemos que ante ciertos datos que nosotros le pongamos, le metamos, yo le meto una contraseña inválida. Tiene que salir un mensaje de error. Sé que ante ciertos datos que yo le meta a la caja, va a sacar otros datos, ¿sí? Yo tengo un lugar por el que meto información y otro lugar por el que sale. Y puedo saber qué tengo que poner y qué tiene que salir. Y en base a eso hago mis pruebas, pero no sé qué pasa adentro, no sé cómo es que hace que cuando yo le pongo una contraseña inválida, salga ese mensaje. No me importa cómo lo hace, a mí me importa lo que yo le meto y lo que yo saco. Esa es la caja negra, ¿sí? Validamos entradas y salidas, sin conocer la arquitectura interna. La caja blanca, en cambio, que requiere un conocimiento más profundo, requiere en general que sepamos de desarrollo, que podamos entender código, sí sería lo equivalente en nuestro ejemplo del reloj a abrir el reloj y ver cómo, y empezar a entender cómo funciona. Ok, yo tengo como le he dicho, en la ruedita, que hace girar la otra, y ahí ya empiezo a entender por qué es que se mueven las agujas y cómo podría ser, qué podría ser que falle, ¿sí? ¿Qué podría ser que falle este engranaje? ¿Qué podría ser que falle el otro? Bueno, si falla este engranaje, hace fallar al otro, pero no al otro. Bueno, empiezo a entender muchas más cosas que solamente la entrada y la salida de los datos. En este caso nuestro sería obviamente ver el código fuente, ¿no? O una arquitectura súper detallada, tal vez no llegar a ver el código fuente, pero sí, no sé, ver alguna otro diagrama, una arquitectura súper detallada que más o menos me pueda hacer pensar en pruebas después derivadas de la caja blanca. Bien, entonces, dentro de las pruebas que vamos a poder hacer, estas pruebas las vamos a pensar, vieron como dijimos, todas esas pruebas que todos esos casos de prueba que vamos a poder escribir gracias a la documentación de la historia de usuario, sería, o a nuestro a la documentación sería la caja negra, ¿sí?
sea, sé que voy a entrar y sacar cosas, sé lo que va a entrar en el sistema y lo que tiene que salir, sin saber el código, cómo funciona por dentro. Si tengo también acceso al código, puedo empezar a escribir casos de prueba que tengan que ver con esto que está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a ver funciones. Literalmente voy a ver funciones, así como nosotros vimos en pseudocódigo, el tema de las APIs, voy a poder ver que dice, si pasa esto, si me entra tal información y esto, entonces tiene que pasar esto, o esto, o esto, o esto. Y entonces ahí veo un montón de pruebas que yo tendría que hacer, que muchas de esas no las voy a saber si no vi el código, porque no están detalladas tan claro en la historia de usuario, ¿sí? ¿Un diagrama UML te serviría, por ejemplo, para hacer pruebas de caja blanca? Podríamos, con algún diagrama podríamos empezar a acercarnos, pero no es lo mismo. Ahora vamos a ver por qué. No vamos a llegar a hacer las mismas la misma cobertura de pruebas. Ahora después lo vamos a ver en los tipos de prueba. Bien, y por último, si se fijan, ya les dije, caja negra, caja blanca, caja negra, no tengo, veanlo así, caja negra no tengo acceso al código fuente, ¿sí? Yo se los voy a tomar así en el examen. Caja blanca tengo acceso al código, o sea, si yo te digo, ¿en cuál de estos, te doy títulos de caso de prueba? ¿En cuál de estas pruebas vas a poder hacer vas a poder aplicar la técnica de caja blanca? Tiene que ser alguna en la que yo estoy diciendo que estás probando una función del código. Si no te estoy diciendo que estás probando una función del código, no podés aplicar la técnica de la caja blanca. Si te digo, estás probando una función del código, claramente se entiende que tenés acceso al código. ¿Y es ¿Bien? recurrente lo de probar las funciones o más que nada es más recurrente lo de la caja negra? Depende hoy en día, depende del trabajo igual, pero en general ahora lo vamos a ver en los tipos de prueba, pero ahora lo están haciendo más los desarrolladores. ¿Vieron? Nada, no sé si han escuchado pruebas unitarias, nosotros no las vamos a ver con ese nombre, pero suele ser más responsabilidad de los desarrolladores, pero depende del trabajo. En general, los trabajos de QA más técnicos y a veces mejor pagos, cuanto más técnico, más conocimiento técnico tenga uno, mejor. Sí empiezan a pedirle obviamente más cosas, ¿no? Pero sí, en general si nos metemos con el código ya empieza a ser un poco más terreno de los desarrolladores. Bien, y les decía, caja negra, caja blanca, y por último yo les dije basadas en la experiencia también, no les puse ejemplo de eso porque no se los voy a tomar, pero como les digo, nosotros podemos escribir casos de prueba en base a la caja negra, que sería todo lo que nos dice la historia de usuario, por lo que nosotros sabemos qué datos metemos y qué datos tienen que salir. Podemos escribir pruebas basadas en la caja blanca, viendo las funciones del código y diciendo, ok, tengo que probar si esto funciona así, si esto así, si esto así. O podemos agregar casos de prueba porque nosotros sabemos que tiene que funcionar así. No lo pusieron en la historia de usuario, no miramos el código, pues no tenemos acceso, lo que sea, pero sabemos que tiene que funcionar así. Yo tengo un botón que dice, no sé, logout o cerrar sesión, y sé que cuando lo aprieto tengo que cerrar sesión. No me hace falta que me lo digan, digamos. Sé que una vez que lo apriete, no tengo que seguir viendo ningún dato del usuario, ni en el network, ni en ningún lado. Se tiene que cerrar en todas partes la sesión, no tengo que seguir accediendo al carrito. Bueno, hace un montón de cosas que van a estar basadas en nuestra experiencia, o no sé, simplemente se agrega una nueva sección a la página que nosotros, la que trabajamos, por ejemplo, la nuestra, que es la de los libros, agregamos una nueva sección y en algunas cosas obviamente va a estar relacionada con las otras secciones. Y bueno, nosotros vamos a saber, tengo que probar esto que no le afecte cuando hago tal cosa en la otra pantalla. Bueno, eso lo vamos a saber porque nosotros ya tenemos experiencia en ese producto. Entonces nuestras pruebas van a estar basadas en caja negra, caja blanca y basadas en la experiencia. Bien.
Entonces, hasta ahora vimos técnicas de pruebas. Estáticas, dinámicas. Dentro de las dinámicas, no importa que recuerden que es dentro de las dinámicas, pero sí los conceptos de caja blanca y caja negra. Estáticas, cuando estoy analizando documentación, escribiendo casos de prueba, además, dinámicas cuando estoy ejecutando casos de pruebas, y después recordar caja blanca cuando tengo acceso al código fuente, caja negra cuando no tengo acceso al código fuente. Esas fueron las técnicas. Pasamos a los niveles de pruebas. ¿Sí? Los niveles de pruebas se definen por la etapa de desarrollo del sistema de software. Acá, como les digo, es mucho conceptual, es mucho teoría, ¿sí? Esto nos da también conocimientos para poder pensar nuestras pruebas y poder hablar también a nivel más técnico con otras personas. Acá lo que vamos a estar viendo con los niveles de prueba es estar analizando en qué nivel está nuestro desarrollo, nuestro producto, cuando nosotros hacemos esta prueba. Y en base a qué nivel esté, qué tipo de pruebas puedo hacer. Por ejemplo, cuando yo les digo todo el tiempo, ¿no? Los tickets de API, ¿no? Si yo tengo que probar un endpoint nuevo, ¿no? El de eliminar un libro del carrito. Que es distinto si yo lo pruebo antes de que esté integrado con el front, o sea, solamente lo voy a poder probar desde Postman y nada más, a que si lo pruebo una vez que ya está en el front. Entonces lo puedo probar y ver también las respuestas que me tiene que dar y cómo el front va a pintar las pantallas en base a la respuesta que le dé el endpoint. O cómo voy a poder probar un endpoint si ya existe otro endpoint, por ejemplo. ¿Cómo voy a probar el endpoint de eliminar un producto del carrito si todavía no está el de crear un producto del carrito? Es directamente imposible, no puedo eliminar nada si no puedo primero agregar un producto. Entonces, bueno, entender en qué nivel, en qué etapa está nuestro producto y el ticket que estamos probando para saber qué cosas tengo que probar y qué cosas a veces no voy a poder probar y las voy a tener que probar después. Por ejemplo, como les digo, el endpoint para eliminar el libro del carrito. Si todavía no está en la página web, no está unido al front, yo puedo probar desde Postman, elimino el libro del carrito, ok, aprieto el botón, el botón Send para mandar el request y me fijo que me devuelva una respuesta 200 y un array vacío mostrándome que no quedan libros de carrito. Pero cuando lo pruebe ya unido al front, ¿sí? Cuando ya lo pongan en la página web ese endpoint, voy a tener que probar que cuando elimine el libro en el carrito, aparezca un mensaje que diga no tenés productos, algo que el front muestre que reacciona ante esa acción. Entonces hay distintas pruebas, no sé si me explico. Por eso es importante los niveles de pruebas que demostrarían eso de en qué nivel estoy probando ahora. Si bien lo que estamos haciendo es el mismo, estamos agregando el mismo producto, el mismo feature, digamos, un endpoint, depende en qué nivel del sistema esté con lo que yo voy a poder probar. Bien. Empezamos entonces. Tenemos 4 niveles, ¿sí? Según ISTQB. Creo que era. Siempre estoy ISTQB o ISTQB. 4 niveles. Pruebas de componentes, de integración, de sistemas y de aceptación. Pruebas de componentes es cuando estamos testeando un componente totalmente aislado del resto del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, me mandan a revisar, no sé, imagínense que nos dicen, vamos a agregar una columna en tal tabla de la base de datos. Anda y mira que esté esa columna. Bueno, mira que esté esa columna y listo. Y no está, por ahora no está vinculado a nada, no están usando para nada esa tabla. Lo único que importa es que esa tabla de la base de datos y no está integrada con el desarrollo para nada. No sé. Es el componente aislado del resto del sistema. O a veces tenemos que probar, por ejemplo, hay que hacer, imagínense, un formulario. Se agrega un formulario a la web. Y el desarrollador de front
hace la vista del formulario, la maqueta, digamos, pero no funciona para nada, todavía no lo integró con el backend. Vos podés escribir, pero el botón de enviar no hace nada, no valida nada, es solamente el front, para ver, a ver si se confunde, y ahí capaz que nos lo pasa y nos dice, mira, te levanto un ambiente temporal para que lo veas y me digas qué te parece, a ver si me equivoqué en alguna tipografía o algo, no sé. No suele pasar, en general ya no lo dan. Pero bueno, en ese caso no estaría todavía, nos están dando para probar un componente que no está agarrado a nada más. ¿Sí? No sirve para nada, es simplemente ir, mirar y ya está. Ahora lo vemos un poquito con algún ejemplo tal vez más claro. Pero bueno, esto sí, preguntas de examen, estas que tenemos acá. Prueba de componentes. ¿Cuándo es el nivel de prueba de componente? Cuando estamos probando un componente totalmente aislado del resto del sistema. No estamos probando su integración con nada más. O sea, no se prueba la funcionalidad del componente. Sí, no, en general no. En general no, porque para que funcione el componente suele estar integrado a algo más. No, es muy raro que un componente funcione por sí solo, digamos. Pero nos pueden llegar a dar algún componente, así como en estos casos que les digo, pero es más raro. En general sí, lo que vemos más son nivel de pruebas de integración, que ya estaríamos viendo un componente en su interacción con otro componente, ¿sí? Pero aislados todavía del resto del sistema. Por ejemplo, pruebas de integración, el nivel de pruebas de integración sería exactamente si estuviéramos probando un endpoint desde Postman que todavía no está en el front. Nosotros entramos a la página web y ese endpoint todavía no está aplicado, no existe, no hay ninguna opción para eliminar el libro del carrito, no existe, todavía no la hicieron. Pero ya la agregaron en el desarrollo backend. Y yo desde Postman ya puedo ejecutar ese request y ver que sí se elimina el libro, ¿sí? De la base de datos. Entonces, ¿qué estoy viendo ahí? Estoy viendo la relación del endpoint, del código del backend, con la base de datos, por ejemplo. Ahí el servidor, cómo se comunica, cómo elimina el libro, pero todavía no está integrado a todo el resto del sistema. ¿Sí? Todavía falta integrarlo con el front, falta hacer el botoncito para que lo pueda usar desde ahí. Bien, esa sería, por ejemplo, pruebas de integración. Cuando probamos endpoint desde Postman, que todavía no están unidos al front. Después, entonces, fíjense cómo va subiendo esto. Primero tengo un componente solito que medio que no sirve para nada, pero primero, obviamente, hay que desarrollar el componente. Después unimos el componente a lo primero que tenga que unirse para funcionar. Y ahí sí, muchas veces solemos ya probarlo. Después ya unimos el componente con el resto del sistema. ¿Qué serían las pruebas de sistemas? Se prueba el sistema completo y a veces hasta su relación con otros sistemas. En nuestro caso no tenemos, pero bueno, a veces nuestra aplicación también se tiene que relacionar con otras aplicaciones, con otros sistemas y demás, y ahí hasta probamos todo, cómo se une el conjunto. Que ahí sí, bueno, en el caso que les puse, el ejemplo del endpoint, del ticket del endpoint, bueno, cuando ya se une el front, ya podemos hacer el circuito completo. Y el último, pruebas de aceptación, que acá muchas veces ya en general se hacen con el usuario, que sería que se valida que el sistema satisface las expectativas y requisitos del usuario. Más allá de que funcione bien, nos estamos fijando de que se hizo lo que el usuario quería. ¿Vieron ese típico? Yo no se los voy a poner, pero me imagino que se los pusieron varias veces, que es expectativa, realidad de lo que el cliente había pedido, lo que hizo tal equipo, lo que hizo tal otro, y que al final se le hizo algo que nada que ver. No me acuerdo si el cliente quería una hamaca y se le terminó haciendo, no sé cómo era. Pero bueno, al final se hacen las pruebas de aceptación para ver si coincide con lo que quería y necesitaba el usuario.
Acá en dibujitos. A ver si terminamos de enganchar los conceptos. Lo mismo que vimos recién, pero con dibujitos. Nivel de prueba de componente. Testeo el componente individual. Estamos desarrollando un robot que coseche manzanas. ¿Sí? Nuestra historia de usuario. Primero me hicieron la mano. Una mano de robot. Y no hace nada esa mano. No tiene lógica, no tiene nada, no tiene cerebro. No hay nada ahí. Simplemente se queda ahí quieta, parada, y sostiene una manzana. Y me la dieron y me dieron, bueno, fíjate que la mano puede sostener una manzana. Prueba de componente, ¿ok? Es un ejemplo, espero que sirva. Después nos vamos al nivel de prueba de integración. Ya unimos la manzana con la cabeza. Ya empieza a haber lógica, ya empieza a poder mover la mano. Ya es la integración entre lo que es la cabeza y la lógica que hay en la cabeza y cómo tiene que eso hacer mover la mano. ¿Sí? Ninguna de las dos, por sí, la cabeza también por sí sola, ¿de qué me sirve si no tiene mano? A lo sumo, cuando pruebe la cabeza puedo probar que pueda pensar en cerrar la mano y en abrir la mano. Cuando pruebe la mano puedo ver que sostenga la manzana. Cuando pruebe las dos empieza a haber magia, ¿sí? Porque ahí sí es que una hace funcionar a la otra. Eso pasa en la prueba de integración. Empiezo a ver que tiene sentido los componentes individuales. Recuerden siempre, nivel de prueba de componente, estoy testeando un componente totalmente aislado del resto del sistema. Integración, estoy testeando la relación de dos o más componentes, pero aún aislados del resto del sistema, ¿sí? Pero hay por lo menos la interacción entre dos componentes. Pasamos a la prueba de sistema. Ya tenemos el robot completo y estoy testeando todos los componentes que funcionen como deben. Y por último, la prueba de aceptación, que ya lo testeo según los requisitos del usuario. Fíjate que acá le estamos diciendo al usuario, fíjate si está cosechando las manzanas como vos querías. Tal vez el usuario quería que coseche sandías. ¿Se entiende? ¿Se entendió mejor con los dibujos? Eso Profe, ya le se hago lo una tomo consulta. teórico. Sí. En la prueba de componentes, generalmente un sistema tiene varios componentes, digamos. ¿Se hacen la prueba de todos los componentes por separados? Nosotros, en el trabajo que estamos viendo de ejemplo, que sería en una página web, en general no testeamos componentes, salvo un caso particular en el que te digan, como te dije, anda a ver que hice tal cosa en la base de datos. No sé, a veces es, más que agregué una columna, a veces es eliminé una columna. Fíjate que esté bien eliminada la columna en la base de datos. Fíjate que sí me ha pasado a veces esto que te digo de que el desarrollador front me levanta un ambiente temporal, o sea, una URL que me pasa, que después la va a matar, en la que se ve un formulario que no sirve para nada, que lo único que me sirve a mí es para entrar y mirarlo. Pero no sé, no puedo, a lo sumo lo puedo completar, pero no puedo mandar nada. Es como para decirle, sí, la tipografía está bien, está mal, el tamaño está bien, está mal. Pero no hay mucho más que probemos. Acá en el ejemplo del robot, tal vez sí tendría, si trabajáramos con robots, tendría más sentido estar diciendo, bueno, pruebo la cabeza sola, pruebo la mano sola. Pero en la vida real, recién en la integración, es cuando empieza a... Sí, nos lo suelen dar más en la integración y a veces hasta directamente directo en el sistema. A veces nos dan, por ejemplo, en el caso de los tickets de endpoint, depende del trabajo, hay trabajos en los que te dan para probar los endpoints y después cuando vos dijiste, ok, está todo bien y no tiene errores, recién ahí hacen la tarea de agregarla al resto del sistema y hay trabajos en los que directamente ya hacen todo y te lo dan todo y te dicen, toma, probá. Sí, eso depende del trabajo. El de componentes, pruebas de componentes es la que menos hacemos, integración y sistemas sí hacemos más. Y aceptación también, pero en general, bueno, ya es más con el usuario. Pero sí, de todos modos esto se los tomo teórico, ¿no? Es, bueno, ¿cuál es la definición de prueba de componentes? Bueno,
recuerden que, les doy varias opciones. Recuerden que es el componente totalmente aislado, sin estar en contacto con otro componente. La integración es, estoy testeando la relación entre componentes, entre dos o más componentes, todavía aislados del resto del sistema, ¿sí? No me importa cómo funciona la pierna, me importa que la cabeza pueda hacer que se mueva la mano y agarre la manzana. Y después las pruebas de sistemas. De aceptación seguramente no. Estas tres les puedo tomar el examen, las de aceptación seguramente no les tomen el examen, pero bueno, esa ya sería lo mismo que la de sistema, digamos, pero en base a lo que pedía el usuario. Bien. Entonces, vimos técnicas, ya casi terminamos. Técnicas de prueba, estáticas y dinámicas, también los conceptos de caja blanca y caja negra, y niveles de prueba que son estos 4. Y ahora pasaríamos a los tipos de prueba, que fue algo que ustedes me estuvieron preguntando, pruebas no funcionales, pruebas de seguridad y demás que ustedes me estuvieron preguntando. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Quieren que hagamos un descanso o ya los tipos de pruebas es lo último? Vamos con este Estamos último. bien, para mí estamos Bien. bien. Bueno, sí son temas, bueno, obviamente muy teóricos. Antes yo esto lo daba en la segunda clase y me pareció mejor, bueno, pasarlo para el final, porque además la realidad es que yo a ustedes les estoy haciendo como si estuvieran en un bootcamp, una práctica profesional. La realidad es que esto se ve después. Uno primero aprende a escribir casos de prueba, a escribir bugs, a todo lo que les enseñé, y recién al final empieza a aprender estos conceptos. Así que bueno, lo quise, si bien para mí estaba bueno que lo sepan desde antes, así ya podían pensar sus casos de prueba pensando en todo esto, esto es más real para nivel trabajo. Bueno, repito, vimos técnicas de prueba, dinámicas y estáticas. Vimos los conceptos de caja blanca y caja negra. Vimos niveles de pruebas, componentes, integración, sistemas y aceptación. Y ahora nos vamos a los tipos de prueba, que ya sería lo último, ¿sí? Técnicas, niveles y tipos. Bien. Esto sería como la certificación básica de ISTQB. Bien. Tipos de pruebas principales. Se definen por el propósito de la prueba y se pueden aplicar en cualquier nivel. ¿Sí? Esto, como les dije, siguiendo la definición que nos da ISTQB, nos dice que principalmente para ellos hay 4 tipos de pruebas. Después en la jerga existen un montón de tipos de pruebas, pero esta certificación, que es la empresa del mundo del libro, en la que ustedes ahora están trabajando en CUA, les pide que saquen esta certificación para pasar a semi-senior. Y acá tenemos 4 niveles de prueba principales, ¿sí? Que nos dice que se pueden aplicar en cualquiera de los niveles anteriores. A veces va a ser más difícil pensar cómo aplico una prueba relacionada a cambios en un componente, bueno, no sé, pero en teoría se puede. Igual yo no les voy a pedir que piensen en eso, pero a nivel informático. Bien, el primer tipo de prueba que tenemos son las pruebas de tipo funcional, ¿sí? Con las pruebas de tipo funcional comprobamos si el sistema realiza las tareas de manera precisa y conforme a las especificaciones. Tal vez son las más difíciles de definir, porque las demás como que tienen algo muy concreto. Para mí, el tipo de prueba funcional es como el tipo de prueba que, en general, los que pensamos sin agregarle nada más, digamos. Es como el camino que sabemos que tenemos que probar sin estar agregando nada extra. Ahora lo vemos, ahora vemos ejemplos. Tipo de prueba funcional. Tipo de prueba no funcional. Yo acá, en esta sí que no les voy a estar pidiendo definición en el examen, más que nada les voy a estar dando una lista de casos de prueba, una lista de títulos, y les voy a decir un hilo con, entonces ustedes me dicen funcional, lo uno con esta, no funcional, lo uno con esta, ¿no? Estructural, lo uno con esta. Bueno,
Funcionales. Comprueban si el sistema realiza las tareas de manera precisa y conforme a las especificaciones. No funcionales. Evalúan aspectos del sistema relacionados con el rendimiento y la calidad operativa. Ustedes me estuvieran preguntando sobre esto. Incluye pruebas de rendimiento, carga, estrés, usabilidad, portabilidad, seguridad, etcétera, 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 etcétera. Hay un montón de pruebas que se listan dentro de las pruebas no funcionales. Acá es donde les digo, para mí son como si fuera una prueba funcional, pero con un extra. Le agrego algo más. Bueno, hago una prueba funcional de fijarme que pueda, la prueba funcional sería poder loguearme exitosamente. Un caso de prueba en el que me fijo que me pueda loguear. La prueba no funcional sería, por ejemplo, bueno, me fijo que me pueda loguear exitosamente con 2000 personas al mismo tiempo y que el sistema no se caiga, no se sature y se caiga. Le estoy agregando algo, le estoy agregando cantidad, le estoy agregando algún rasgo de seguridad, le estoy agregando cosas. Sí lo veo yo, ¿no? Si no, quédese con esta definición, pero yo les digo más o menos como para que vean la diferencia de funcional y no funcional, que sé que les cuesta. Prueba estructural. Este tipo de prueba se deriva, los tipos de pruebas estructurales se derivan de nuestro análisis de la caja blanca. Es lo que en la jerga se llama prueba unitaria. Evaluar si la arquitectura es correcta. Las pruebas unitarias, que tal vez los escucharon, que son las que generalmente hacen los desarrolladores en base a las funciones en el mismo código, para ver si está bien la función que hizo, por ejemplo, son pruebas derivadas de la caja blanca, son pruebas que se pueden hacer gracias a que estamos viendo el código. Bueno, eso les llamaríamos nosotros, por la certificación que estamos sacando en ICQB, pruebas estructurales, ¿sí? De tipo estructural. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Pero también, cuando yo en el examen les diga cuál de estas es una prueba estructural, sí o sí va a haber algo referido, en el título tiene que decir algo que diga que ustedes están viendo el código. Por ejemplo, probar la función que se llama agregar libros al carrito. Estoy haciendo una prueba sobre esa función. O otras cosas que ahora les voy a mencionar. Pero sí o sí va a decir algo así. Si no, no es una prueba estructural. Si yo no les estoy dejando en evidencia que están probando el código fuente, que están viendo el código, están probando en base a eso, no es una prueba estructural. Veámoslo así para que sea fácil, ¿sí? Ya la palabra función te deriva al código, digamos. Sí. Y en general yo les pongo, por ejemplo, en el examen les voy a poner probar la función eliminar carrito. Se los estoy mandando por acá. Ahí, probar la función eliminar carrito. Fíjense que ya eliminar carrito, lo escribí ya con minúsculas y mayúsculas, lo puse con los paréntesis. Entonces, claro, ya se dan cuenta ahí, guiño, guiño, que estamos hablando de una función. Listo, esta es estructural. Ahí la descartan, lo hacemos fácil. Bueno, funcional, no funcional, hagamos ejemplos, estructural. Y la última, el tipo de pruebas relacionada a cambios. Estas pruebas evalúan los efectos de los cambios y comprueban que no se introduzcan fallas. ¿Qué sería? Tenemos dos tipos, esto lo explico más adelante, bueno, sí, lo explico, pero se los digo después de nuevo. Vieron que, por ejemplo, nosotros encontramos un error en la plataforma, cargamos el bug, el Jira. Cargamos un ticket de bug. Se lo damos a los desarrolladores. Los desarrolladores lo arreglan, entre comillas, nos dicen que lo arreglan, lo solucionan y nos lo devuelven. Y nos dicen, probalo de nuevo a ver si está arreglado. Cuando lo estoy probando de nuevo a ver si lo arregló, ese tipo de prueba sería relacionado a cambios, ¿sí? Me estoy fijando que se haya arreglado esa falla y que no haya introducido alguna otra falla. Y lo mismo con las pruebas de regresión, que ahora se los nombro. Ahora se los nombro mejor. Pero bueno, entonces tenemos tipos de pruebas funcionales, no funcionales, estructurales y relacionadas a cambios. Esos 4 tipos de pruebas les voy a pedir yo nada más.
Acá algunos ejemplos de tipos de pruebas funcionales. Fíjense que son los que nosotros estuvimos escribiendo. Verificar que un usuario puede iniciar sesión con credenciales correctas y sea redirigido automáticamente al home. Estos son títulos, ¿no? De ejemplo. Comprobar que un usuario... comprobar que un formulario de registro no permite enviar datos si faltan campos obligatorios. Comprobar que un usuario de plan gratis no puede acceder a funciones de plan pago. Verificar que una compra se rechace si los números de la tarjeta de crédito son incorrectos, ¿sí? Estoy probando tanto cosas felices, como decir, si hago esto, tiene que pasar esto, o si hago esto, no tiene que pasar esto, infelices. Pero así como nosotros veníamos probando, así que funcione correctamente, bajo circunstancias normales. Que el sistema, así me gusta verlo a mí, que el sistema funcione correctamente bajo circunstancias normales. Acuérdense, no les voy a tomar la definición, pero sí les voy a decir ejemplos como estos, que ustedes me sepan decir, esta es funcional. En este caso, todas estas son funcionales. Veamos la diferencia con las no funcionales. Adentro de las no funcionales tenemos un montón. Yo no les voy a pedir no les voy a preguntar cuál es de rendimiento, cuál de carga, cuál de estrés, pero sí van a tener estos títulos y me van a tener que saber decir cuáles no funcionan. Bien. Prueba de rendimiento. Evalúan la rapidez y estabilidad de un sistema o componente. Acá para que sepan, un QA se puede especializar en distintos tipos de pruebas no funcionales. Por ejemplo, se puede especializar en pruebas de rendimiento, de carga, de estrés, o se puede especializar en pruebas de seguridad. Y ya empiezan a hacer especializaciones que dan un extra, obviamente, a nivel económico, ¿sí? Estar especializado en pruebas de rendimiento o estar especializado en pruebas de seguridad, nada, obviamente se gana mucho más, ¿no? También se utilizan otro tipo de herramientas específicas para medir otras cosas. No es que las pruebas de rendimiento, carga, estrés las vamos a hacer a mano. En general llevan otro tipo de herramientas. Las pruebas de seguridad también deben llevar otro tipo de herramientas, otro tipo de conocimientos y demás. Así que hay mucho también para seguir uno creciendo dentro del mismo rubro de especializaciones. Bueno, sigamos. No funcionales, empezamos por las de rendimiento. Evaluamos la rapidez y estabilidad de un sistema o componente. Ejemplo del título. Medir el tiempo de respuesta de una API cuando se reciben 1000 solicitudes simultáneas. Fíjense que acá estamos midiendo cuánto tarda en responder una API, un endpoint, cuando recibo muchas solicitudes simultáneas. ¿Sí? Por ejemplo, yo hago el request y veo que tarda 0,0001 segundo, no sé cuántos milisegundos, en responder. Pero cuando mando 1000 al mismo tiempo, tarda 10 segundos en responder. Y si mando 10.000 al mismo tiempo, y bueno, así puedo ir probando. Obviamente hay aplicaciones que requieren que el sistema se la banque ante una carga gigante. ¿Sí? Por eso se hacen estas pruebas. Es más, hay aplicaciones que se atacan entre sí. A mí me habían contado, no me acuerdo en qué materia, cuando estaba estudiando acá, creo que pasa que yo estudié la otra, vieron la de desarrollo, creo que fue una materia que nosotros tenemos de la nube de AWS, y estábamos viendo temas de carga y balanceo y demás, y el profesor nos contó que pasó, me parece, con la aplicación de Disney, cuando la trajeron, cuando la sacaron acá en Argentina, que o alguna otra se cree aplicación de la competencia. Obviamente Disney estaba preparado para recibir tantos clientes, tantas solicitudes, tanta carga, el primer día en el que salieron, considerando la gente que hay en Argentina y pruebas que habían hecho y demás. Bueno, obviamente los atacaron la competencia, les mandaron una cantidad abismal de solicitudes, que era mucho más de lo que se esperaban, no estaban preparados para eso, y se cayó toda la plataforma un montón de tiempo, lo cual el
el mismo día que está saliendo queda horrible, bueno, nada. Para eso se hacen este tipo de pruebas, ¿no? Decir, sabemos que o pensamos que tanta gente nos va a usar, fijémonos que el sistema realmente, no solo tanta gente, también vamos a tener que tener tantos registros, fijémonos que el sistema funcione bien con eso. Me fui por las ramas. De rendimiento, entonces, medir el tiempo de respuesta de una API cuando recibe 1000 solicitudes simultáneas. Hay herramientas que nos ayudan a medir esto y a mandar las 1000 solicitudes simultáneas, obviamente. No usaríamos Postman no nos deja, mandamos de a una. Pruebas de carga. Distinto, parecido. Estas tres son parecidas, pero son distintas. Evalúan cómo se comporta el sistema cuando se incrementa la cantidad de solicitudes. Ejemplo, verificar el funcionamiento simulando 1000 conversaciones simultáneas durante 10 minutos. Imagínense, no sé, WhatsApp. Prueba de estrés. Evalúan el comportamiento del sistema bajo condiciones extremas o más allá de sus límites. Ejemplo, aumentar gradualmente las solicitudes a un servidor hasta que colapse y si logra recuperar y verificar si logra recuperarse sin perder datos. Acá muchas veces buscamos matar el sistema para ver después cómo se recupera, cuánto tiempo tarda en recuperarse. Acá medimos mucho los tiempos. Estas pruebas en general, como ven, se hacen por backend, digamos, porque estamos todo simulando, estamos todo realizando requests o demás, pero también podríamos hacerlas de alguna manera por front, de distintas maneras, ¿no? Pero fíjense que estamos sumando algo más. Estoy haciendo una llamada a una API, pero con otra intención, sumando algo más. Estoy haciendo muchas cosas, estoy midiendo el tiempo. Es distinto a las pruebas de funcionales que habíamos antes. Más tipos de pruebas no funcionales. Esta es tal vez esta más normal. La primera, prueba de usabilidad. Miden la facilidad de uso y la experiencia del usuario con el sistema. Ejemplo, comprobar que los textos sean comprensibles y cumplan con el sistema de diseño. Comprobar que, por ejemplo, las tipografías sean las correctas, que sea intuitivo. Bueno, esas serían pruebas de usabilidad. También tienen que ver con las pruebas no funcionales. Estoy agregando algo más, ¿sí? Prueba de portabilidad, de esta sí hablamos. Verificar si el sistema funciona correctamente en distintos entornos o dispositivos, ¿sí? Puede ser distintos dispositivos, puede ser distintos navegadores. Ejemplo, probar una aplicación en Chrome, Firefox y Safari. Nosotros vimos que a uno de ustedes le falló, algo de la plataforma le había fallado, pero fallaba, me parece que en Chrome, pero no en Firefox, algo así. Y esas cosas pasan mucho. Entonces, por lo menos nuestros flujos más importantes, por ejemplo, fijarnos que podamos comprar un libro de principio a fin, ¿no? Desde agregar el producto al carrito, comprarlo, ver la orden de compra, todo eso deberíamos probarlo en todos los navegadores y también probar en la compu, en celu, en tablet. Obviamente depende de lo que nos diga el negocio, porque tal vez nos dice, no me interesa que funcione en el celu, o tal vez dice, sí, voy a tener usuarios que lo usan desde el celu. Pero bueno, pruebas de portabilidad serían esas. Fíjense que sería hacer las mismas pruebas que hacemos las pruebas funcionales, agarrar algunas de las pruebas funcionales, como es comprar un producto y ver la orden de compra, pero agregando algo más, porque lo estoy probando en distintos dispositivos, ¿sí? Yo ya lo probé en uno, ya sé que funciona, pero quiero ver si funciona en los demás. Quiero ver si funciona en distintos navegadores. Quiero ver algo extra. Bien, otro tipo de prueba no funcional, prueba de seguridad. También otro rubro, otra especialidad en la que pueden especializarse, que está muy buena, que abre camino también, si no, en trabajar también en la parte de seguridad informática. Evalúa si el sistema se protege de accesos no autorizados, ataques o vulnerabilidades.
Ejemplo, comprobar que el sistema, este es un ejemplo muy simple, obviamente hay pruebas mucho más avanzadas. Comprobar que el sistema limite los intentos de inicio de sesión fallidos. Esto en general se hace en casi todas las aplicaciones, en la nuestra seguro que no, pero en todas las aplicaciones se suele hacer. No sé, 10 veces intentaste el login 10 o 20 o 30 veces fallidamente en 1 minuto, te bloqueo durante 5 minutos. Eso es para evitar, ¿no? Obviamente, un ataque de un script automatizado que esté todo el tiempo probando usuario, contraseña, usuario, contraseña, usuario, contraseña, lo bloqueo. Y bueno, obviamente lo estoy frenando, aunque sea durante cierto tiempo, lo estoy frenando y me va a salir alguna alerta. Bien. Estos son los tipos de pruebas no funcionales. Entonces, ¿ven la diferencia con los funcionales? Si yo les digo, verificar que un usuario pueda iniciar sesión correctamente y sea redirigido automáticamente al home, ¿qué es funcional o no funcional? Y ustedes tienen que saber decirme funcional. Y si les digo, verificar que se pueda comprar un producto en Firefox y Chrome, tienen que saber decirme que es no funcional porque sería de portabilidad. ¿Se entiende más o menos? No es necesario que se acuerden las definiciones, digamos, sino que sí sepan decir esto es funcional, esto es no funcional. Sí, profe, se entiende. Bueno, igual obviamente después lo tienen que practicar, pero bueno. Bueno, las estructurales, lo más importante es, como les dije, en el examen yo les voy a tomar eso, ¿va? Cuando tengan la lista de título de caso de prueba y tengan que decir, esta es funcional, esta es no funcional, esta es estructural, la estructural va a ser la que diga probar que tal función haga tal cosa. Va a hablar de una función y sí o sí esa es la estructural, ¿sí? Más pistas no les puedo dar. Pero acá les traje igual para que sepan un poco más a fondo tema de pruebas estructurales. Yo esto lo saqué, antes sí entraba dentro del parcial y demás, ahora decidí sacarlo, pero sí es importante que lo sepan también. Pero bueno, esto corresponde más hoy en día a desarrollo en la mayoría de los trabajos. A partir del análisis de las pruebas con técnica de caja blanca, podemos contar con datos para generar pruebas basadas en la estructura interna del sistema, que requieren saber cómo funciona el software. Principalmente se utilizan en los niveles de prueba de componente y de integración. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Acá lo que les voy a hablar es de las pruebas de sentencia y de decisión. Se dice que nosotros con las pruebas de caja negra, ¿sí? O sea, con las pruebas que vamos a hacer basándonos en la documentación, nunca vamos a llegar a probar el 100% de lo que tendríamos que probar. Porque por más que nosotros estemos 2 meses pensando todas las cosas que tenemos que probar, algo se nos va a pasar. Algo no vamos a saber que lo teníamos que probar. Mientras que las pruebas de caja blanca, que sí vemos el código y vemos exactamente cada función, deberíamos poder llegar al 100% de las pruebas y a cubrir absolutamente todos los escenarios. Tiene sentido, se dice eso y tiene sentido, la verdad. Bien, y entonces ¿qué es lo que tenemos que cubrir? Si nosotros tenemos una función, por ejemplo esta, que dice pseudocódigo, leer A, leer B, C es igual a A más B, si C es mayor a 10, entonces imprimir C, si no, no ves nada, fin. Una función, ¿sí? Que nos dice, fíjate que vale A, fíjate que vale E, suma los dos, y si C es mayor a 10, o sea, si la suma de ambos es mayor a 10, imprimir. Esa función. ¿Qué pruebas tengo que hacer? ¿Cómo saber qué pruebas tengo que hacer en esta función, no? Bueno, ahí es donde tenemos lo que se llama sentencias y decisión. Lo que tendríamos que pensar para decir probé el 100%
de lo que hay para probar en cada función, porque esto la idea es hacerlo en cada función, es pensar en cumplir con una cobertura de sentencias y una cobertura de decisión. Obviamente siempre vamos a querer llegar al 100%, pero a veces se dice, bueno, aunque sea, van a ver mucho que los desarrolladores dicen, bueno, nuestro objetivo es tener el 60% del código cubierto con pruebas unitarias, ¿no? Que serían pruebas estructurales, que son pruebas que las escriben en el mismo código. 60% de las pruebas cubiertas con pruebas, 60% del código. Y ahí les podríamos preguntar, ¿qué estás incluyendo? ¿Sentencia o decisión? Bien, esto en general ya es más alto, es algo que sabemos nosotros, algunos desarrolladores ni lo saben y tiran esos porcentajes sin saber realmente qué es lo que tienen que probar cuando prueban el código. Cuando nosotros probamos las sentencias, estamos diciendo, después se puede avanzar un poco, nosotros vamos a quedarnos con lo simple. Cuando digamos cobertura de sentencias, tengo que probar las sentencias, tengo que probar cada línea de la función, cada línea ejecutable de la función. ¿Cuántas pruebas? O sea, entonces, en este caso tengo 6 sentencias, ¿sí? Cada sentencia es una línea ejecutable de la función. Nuestra función tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Para tener el 100% de cobertura de sentencias en una función de código, nosotros tenemos que decir cuántas pruebas necesito para cubrir todas, para pasar por cada línea de la función. ¿Sí? ¿Cuántas pruebas voy a necesitar? Entonces tengo que empezar a reemplazar. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, acá donde pongo prueba 1 con estos datos, el celestito, que sería la de sentencia. Sería la que, sí, la que necesito para las pruebas de sentencia. Bien, pensemos. Si yo a A le pongo valor 6 y a B le pongo valor 5, ¿sí? Leer A, 6. Leer B, 5. A más B es 11. Entonces C vale 11. Hasta ahora ya ejecuté las primeras 3 líneas. Voy a la cuarta línea. Si C es mayor a 10, entonces, ejecuté esta línea porque es mayor, imprimir C. Ejecuté esta línea, imprimo C, que sería imprimir 11. Fin del sí. Listo. Ejecuté todas las líneas. O sea que yo, con una sola prueba, obviamente esto depende de qué valores ponga, pero si yo elijo bien mis valores, yo elijo mis datos, estos, por ejemplo, con estos datos yo necesito una sola prueba para tener el 100% de cobertura de sentencias. Necesito una sola prueba, si elijo bien mis valores, para ejecutar todas las líneas de código de esta función. Eso es la cobertura de sentencias. Hacer todas las pruebas, obviamente ahí va a haber funciones en las que necesite más pruebas, que a veces con estos datos no llegue a ejecutar todas las líneas. Entonces voy a necesitar hacer una prueba con estos datos y otra prueba con otros datos para poder ejecutar las líneas que me faltaron. ¿Sí? En este caso, con una sola prueba tenemos el 100% de cobertura de sentencias. La cantidad, voy a tener que hacer la cantidad de pruebas que haga falta para pasar por todas las líneas de la función. En este caso es una, tal vez hacían falta 8. Bueno, tuve que hacer 8 pruebas para pasar por todas las líneas de la función. Y así pude decir que ejecuté el 100% de cobertura de sentencia. Por otro lado, tenemos la cobertura de decisión. Cuando hablamos de cobertura de decisión, estamos hablando de ejecutar, de pasar por todas las decisiones que tiene una función. En este caso, por ejemplo, nosotros con una sola prueba pasamos por todas las líneas de código, pero no pasamos por todas las posibilidades que nos da esta función. Cuando nosotros tenemos un si, ¿no? Que sería un if, por ejemplo, y decimos,
Si C es mayor a 10, entonces pasa esto. Ahí tenemos una decisión. Podría C ser mayor a 10, pero podría C ser menor a 10, o podría C ser igual a 10. Entonces ahí hay 3 decisiones distintas. Nosotros pasamos por una sola. No pasamos, bueno, en realidad en este caso sería mayor o menor, digamos, diferente. Pasamos por una sola. Nos falta todavía ver qué pasa si C no es mayor a 10. No vimos qué pasa, no probamos eso. Entonces nosotros hasta ahora con esa prueba que hicimos, que sería la prueba 1, con los datos 6 y 5, solamente tendríamos cubierto el 50% de cobertura de decisión. No vimos la otra opción en la decisión, ¿sí? Hagamos la prueba 2, que sería A2, B3. Leo A, 2. Leo B, 3. A más B es 5. C es 5. Paso a la línea 4. Si C es mayor a 10, entonces C es mayor a 10. No, no es mayor a 10. Entonces, nada, ya está. No voy a imprimir C, ¿sí? No imprimo C. En este caso, no imprimo C, no paso por esta línea y directamente termino la función. Bueno, ahí tendría, no está muy bien escrito el código, pero ahí termino la función. Ahí probé la otra decisión, la otra opción que podía darme esta función. Y podría darme más, podría tener 50 distintas opciones esta función. Y a veces necesito un montón, obviamente, de pruebas para poder probar todas las opciones que podía dar esta función. Obviamente acá estamos viendo pseudocódigo, pero cuando lo viéramos en código real, tendríamos que ver que realmente, si yo le pongo estos valores, imprima, y si yo le pongo estos valores, no imprima el número, ¿no? Voy a estar probando eso en serio. Pero bueno, acá para que entiendan cuál es la gracia de hacer pruebas estructurales o pruebas unitarias. ¿A qué me refiero cuando digo vamos a probar una función? Vamos a probar sentencias, vamos a probar decisión, vamos a poder cubrir en porcentaje todos los escenarios que realmente existen. Y miren la diferencia con lo que son las pruebas de caja negra. Yo no les voy a tomar esto, porque creo que es medio confuso, es medio difícil para nosotros, y no tiene sentido, pero sí quería que lo vean. ¿Se entendió algo de esto? Más o menos. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Bueno, me alegro. Lo dejo entonces. Sepan nada más, prueba estructural, recuerden código. Les estoy diciendo probamos una función. Listo, esa es la prueba estructural, profe, ya. Se entendió, pero igual no lo tome, ¿eh? No lo voy a tomar. Esa cosa que todos dicen que sí se entendió y después lo agrega. No, yo sí antes sí era, les daba una función, hacía un pseudocódigo y les decía cuántas pruebas se necesitan para cubrir el 100% de cobertura de decisión. Y ahí que se tenían que acordar cuál era sentencia, cuál era decisión y hacer las pruebas a ver cuántas hacían falta. O de sentencia, pero bueno, no, ahora no se hace. No hace falta. Bien. Bueno, vimos tipo de prueba funcional, tipo de prueba no funcional, que es esas que pueden ser rendimiento, carga, seguridad, portabilidad, usabilidad y 1000 cosas más. Tipo de prueba estructural, cuando veo funciones. Tipo de prueba para control de cambios. Esa que dijimos tipo de prueba relacionada a cambios. Es la última de los tipos de prueba. Tipo de prueba para control de cambios. Pruebas que confirman que se solucionó un error, como yo les decía, cuando probamos lo que se llama un bug fix, ¿sí? Nosotros cargamos un bug, un error, se los damos, lo fixean, se dice, lo arreglan, nos lo devuelven, ahí estamos probando el bug fix, se le dice. Ahí estamos confirmando a ver si se solucionó el error. Es una de las posibilidades que tenemos de tipo de pruebas de control de cambios. O que los cambios no generaron una falla. A veces arreglando algo rompen otras cosas. Bien, acá tenemos pruebas de confirmación o de regresión. Bien, esto no importa mucho, no le presten atención a lo del análisis de impacto.
No quiero meter más temas, esto no entra en el parcial. Prueba de confirmación, como les dije, estamos probando un bug fix. Estamos probando que se resolvió una falla. Si no se resolvió, devolvemos el ticket. Si se resolvió, lo pasamos y se suben los cambios a producción. Ese es un tipo de prueba de control de cambio. Otro tipo de prueba de control de cambio son las pruebas de regresión. Cuando nosotros, esto ya no se los expliqué antes, y es lo que se basa la segunda parte de la materia en, a ver si acá pongo algo, no. ¿Por qué automatizamos? ¿Por qué después vamos a automatizar? ¿Qué significa automatizar? Bueno, vieron que nosotros, ya les dije, ustedes escriben casos de prueba de una historia de usuario, después viene otra historia de usuario, escribimos caso de prueba, después viene otra historia de usuario, escribimos caso de prueba. Vamos a terminar teniendo una aplicación muy grande, vamos a terminar teniendo un repositorio de casos de prueba, ¿se acuerdan que vimos? Con muchos casos de prueba. Y va a pasar que cada cambio que hagamos, por ejemplo, ahora tenemos una historia de usuario que nos agrega un filtro en la página web. Y agregando ese filtro, cambiando el código, porque cada vez que agreguemos algo a la página web o que modifique, que no sé, el desarrollador está modificando, ya sea para agregar, para arreglar un bug o para crear una historia de usuario nueva, o sea, para agregar funcionalidades, va a estar modificando código. Y cuando modifica el código, puede romper, en general pasa, rompe lo que ya existía. Entonces tal vez me está agregando un filtro nuevo en la plataforma y de golpe rompió un filtro que ya existía. O rompió, no sé, ahora de golpe por algún motivo ya no puedo agregar libros del carrito. Algo que parece totalmente distinto, pero tocó una variable, tocó algo en el código que me cambió y me rompió otra cosa. Y entonces que estamos todo el tiempo agregando cosas y rompiendo, arreglando y rompiendo. ¿Cómo llevamos un control para ver que se rompe y no está rompiendo todo el tiempo las plataformas? Bueno, ahí están las pruebas de regresión. Nosotros, los casos de prueba, como les dije, no los ejecutamos y mueren ahí. Algunos sí, algunos vamos a decir, bueno, este por algún motivo no lo quiero ejecutar más, pero la mayoría los vamos a seguir ejecutando ante cada cambio que se haga en la plataforma. Cuando se agrega una nueva historia de usuario, ¿sí? Me agregan código en el desarrollo. Vienen los desarrolladores y agregan un montón de código para agregar ese nuevo filtro. Nosotros vamos a escribir y ejecutar casos de prueba sobre ese nuevo filtro, pero también vamos a ejecutar los casos de prueba viejos, los que ya teníamos escritos de antes y ya funcionaban, para ver que no se hayan roto, que nada se haya roto. Agregaron un nuevo filtro y yo voy a volver a ejecutar todo el caso de prueba de agregar un producto al carrito y comprarlo y ver que se vea la orden de compra. Voy a volver a ejecutar todo eso. Y tal vez yo tengo 50 casos de prueba que los voy a estar ejecutando todas las semanas. Cada vez que los desarrolladores cambien algo en el código, yo tengo que volver a ejecutar todos esos casos de prueba que ya están en la plataforma para ver que no se hayan roto. ¿Entienden lo que digo? Eso se llama regresión. Voy a hacer pruebas de regresión. Voy a volver a ejecutar los casos de prueba para ver que con los cambios que metió el desarrollador en el código no haya roto lo que ya andaba. ¿Se entiende? Ok. Sí, profe. Bien, acá es un trabajo repetitivo y horrible, horrible, porque una cosa es ejecutar por primera vez una prueba, otra cosa es estar ejecutando todas las semanas la misma miércoles y todo el tiempo ejecutando lo mismo. O sea, prueba que no se puede automatizar. Tendría que pensarlo, pero en general, por más que sea difícil, casi todo se puede automatizar. Bueno, tendré que pensarlo. Voy a estar ejecutando, no sé, esto depende obviamente cada cuánto suban código, pero supongamos que todos los miércoles se hace un paquete de todos los cambios que hicieron los desarrolladores y se sube el código. Y entonces todos los miércoles nosotros,
además de ejecutar las pruebas de esas historias de usuario, tenemos que ejecutar todos los casos de prueba que ya teníamos, o por lo menos las que nosotros hayamos considerado críticos e importantes como para decir, en la regresión pongo estos casos de prueba que son las cosas que quiero ver que no se rompan. Y todos los miércoles voy a estar ejecutando eso, que tal vez me lleve 2, 3 días, depende de cuántos sean. Es insoportable, a los 2 meses de estar haciendo eso van a querer renunciar, entonces ahí es cuando lo automatizamos. Es un trabajo repetitivo, es algo de hacer clic y ver que aparezca esto, hacer clic y ver que aparezca esto, con un montón de casos de prueba todo el tiempo lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Y no tiene que cambiar, sabemos el resultado, sabemos la acción y el resultado. No es como la primera vez que lo ejecutamos. Ya después es repetir, repetir, repetir. Ahí es cuando agarramos y le decimos a un robotito, toma, hacelo vos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la segunda parte de la materia? Pero bueno, acá lo importante era que entiendan el concepto de regresión. Regresión es cada vez que se introducen cambios en el sistema, probamos nuestros casos de prueba antiguos, ¿sí? No los nuevos, no, los de los cambios son los casos de prueba, nada, que tienen que ver con la historia. Pero la regresión es probar los casos de prueba antiguos para ver que no los hayan roto con los nuevos cambios. Entonces, volvamos a nuestro tema de hoy. Tipos de prueba. Funcionales, no funcionales, estructurales y por último, relacionados a cambios. Relacionados a cambios son o las pruebas estas de regresión, que son justamente probar lo que ya existía para ver que no se hayan roto ante los nuevos cambios, o las pruebas de confirmación, que son confirmar que se haya arreglado el bug. Esos son los 4 tipos de pruebas que les voy a tomar. Después en la jerga van a escuchar más cosas, por ejemplo, tipo de prueba unitaria, que para nosotros va a ser el sinónimo de las pruebas estructurales, ¿sí? Tipo de prueba end-to-end, que sería las pruebas de punta a punta, que esto sí se habla muchísimo y lo nombramos todo el tiempo, que también es como pienso mis pruebas. Vieron que yo siempre les digo, cuando escriban casos de prueba, piensen primero en ir de punta a punta, en decir, bueno, desde que entro a la plataforma, pongo el producto en el carrito, cubro hasta la orden de compra y después empiezo a pensar otros casos más chiquititos, que no necesito hacer el flujo completo. Pero el flujo completo es lo que llamamos end-to-end. Smoke test son pruebas de humo, son pruebas de regresión, es cuando probamos, así como les dije, tienen que meter un cambio de sistema, pero imagínense que Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre justo ahora no tiene quartz, pero imaginemos que sí, y que anda mejor y que tiene quartz. Se nota que tiene quartz. Bueno, imaginemos que Mercado Libre se le rompió el carrito de compras. O sea, es totalmente crítico, no sirve para nada. Se le rompió el carrito de compras. Y los desarrolladores lo arreglaron, ¿no? Tienen el ticket para arreglarlo. Y nos dicen, hacé tus pruebas de regresión. Fíjate que con este cambio, que nosotros arreglamos esto, no rompamos el resto del sistema. O sea, hacé tus pruebas de los otros casos de prueba antiguos, de lo que ya funciona, para ver que no se rompa. Para eso es la regresión, ¿no? Que no rompa el sistema con estos nuevos cambios que voy a meter en producción. Pero mis pruebas de regresión llevan 3 días y vos no puedes estar 3 días sin que ande Mercado Libre. No te funciona el carrito. Bueno, hagamos un smoke test. Hagamos, no sé, pensá de esas 100 casos de prueba, 50 casos de prueba que vos tenés que ejecutar en tu regresión, agarra las 10, 5, las que consideres más importantes, súper críticas, y ejecutá solo esas. Y ya está. Si rompemos otra cosa, rompemos otra cosa. Pero aunque sea, nos aseguramos que lo más crítico no lo rompemos. Eso sería el smoke test. Una regresión más chiquita centrada en lo súper crítico porque nos quema el tiempo. Suponiendo, obviamente, que no tenemos pruebas automatizadas, porque si no las pruebas automatizadas se hacen en minutos. Y por último, hay un montón, pero por último que yo les pongo en la lista, ¿sí? Las pruebas de tipo exploratorias, que sería si yo no tengo información del producto, voy, pruebo,
juego, como que ustedes entren ahora sin ninguna información de la página de Shopping Cart, la del mundo del libro, entren y se pongan a probar y vayan aprendiendo a utilizar el producto en base a eso. Bien, acá puse práctica en clase, pero en realidad por si querían hacer el ejercicio en clase, por si querían hacer el ejercicio en clase, pero si no se los dejo para que lo hagan ustedes después como siempre. Porque hoy no tenemos práctica, es un multiple choice nomás, el ejercicio de la clase. Y después tenemos estas últimas 2 diapositivas que les menciono sobre el plan de pruebas, que no entran en el examen. Estos son temas que no entran, que deberían verlos. Yo no conozco al profe, pero en la segunda parte tienen después, el año que viene, tienen que tener otra materia parecida a esta, en la que se supone que ven métricas de calidad y cosas mucho más teóricas, que supongo que deberían verlos. Se los menciono igual, no entra en el examen. El plan de pruebas es un documento que se suele escribir antes de escribir las pruebas, donde definimos un montón de cosas, por ejemplo, el objetivo de las pruebas, el alcance, criterio de entrada y salida, criterio de aceptación, cronograma. Solemos decir cuánto tiempo estimamos que nos va a llevar escribir los casos de prueba, cuánto tiempo estimamos que nos va a llevar ejecutarlos, todo estimado, y después ver si esas estimaciones coincidieron con la realidad. Y así nos vamos haciendo obviamente mejores, dándonos cuenta nosotros, pudiendo estimar bien nuestros tiempos. Bueno, es un documento que en algunos trabajos no se hace, pero generalmente sí se recomienda, que define toda la estrategia que vamos a usar para probar una historia de usuario, ¿sí? Por cada historia de usuario se suele hacer un plan de pruebas. Y después entregamos métricas, así como están las métricas de la cobertura de sentencias, la cobertura de decisión. También podemos tener métricas que muestren todos los errores que fuimos detectando, todas las historias, cuántas tuvieron errores, cuántas no, las distintas coberturas de prueba. Bueno, y así podemos entregar un montón de métricas que van a servir para demostrar nuestro valor en el equipo, en la empresa. Y obviamente, bueno, si nosotros mostramos que, imagínense, por cada historia de usuario te encuentro 30 errores, de cada 15 casos de prueba, 10 fallan. Bueno, obviamente este equipo no puede quedarse sin QA. Si llegamos a un punto en el que el equipo mejora después de 2 años de trabajar con nosotros, reducimos muchísimo los números, de 15 casos de prueba me falla 1 con criticidad baja, de 10 historias de usuario encuentro errores en 1. Bueno, entonces tal vez podemos decir, este equipo ya puede funcionar mejor sin QA y podemos mover este QA a otro equipo que lo requiera más. Bueno, nada, métricas de calidad que nos sirven para tomar decisiones, decidir en base a datos como se recomienda siempre. Estos 2 temas no entran. Lo que entra son técnicas, niveles y tipos de prueba. Técnicas, estáticas y dinámicas, también vimos concepto de caja blanca y caja negra. Niveles, complemento me sale. Componente, integración, sistemas y aceptación, y los tipos de prueba: funcional, no funcional, estructural y relacionada a cambios. Solo esas cositas tienen que recordar, que yo les voy, como ya les dije. No quiero ponerme muy repetitiva, pero no les voy a pedir en sí las definiciones, tal vez sí de las técnicas, pero en los niveles también, sí, que se acuerden. Como vimos, sí, ahí es un poco más la definición. Bueno, componentes cuando es el componente aislado del resto del sistema. Integración son componentes integrados pero aislados del resto. Y en los tipos de prueba no les pido la definición, sino ejemplos, ¿sí? Saber unir el tipo de prueba con el título. Saber, si yo te doy este ejemplo, saber decir que es funcional y no decirme que es estructural. Si te digo, probamos una función, saber decir que es estructural. Si digo algo así, por ejemplo, bueno, es funcional.
Eso sí entra, todo eso entra en el parcial, todos temas teóricos. Bien. Esta fue la clase de hoy. Quieren que, obviamente, si quieren, ahora les doy un recreo de 15 minutos y les doy tiempo para completar el ejercicio y después lo resolvemos en vivo para ver si se confundieron o directamente prefieren irse a repasar ustedes. No sé qué prefieren. Profe, ¿me podría recordar los códigos? O sea, los que tenemos que saber, ¿qué es el 200, 201, 400, 401, 404 o 400 no era? Sí, te las paso por acá. 200, 201, 401, 404. Bueno, obviamente 500, a ver si es un error del servidor, pero más o menos son esos 200, 201, 400. Sí, eso está bien. Entonces el 200 es cuando te devuelve exitosamente la información y el 201 es cuando vos lo creás y te devuelve exitosamente eso que creaste. Claro, todos los 200 son, ok, lo que hiciste funcionó exitosamente, el servidor te está respondiendo exitoso, pero 200 es cuando hiciste un get en general. Bueno, mostrame esta información, dale. En el body te la está mostrando y te está devolviendo 200. 201 es en general, te lo creé. Lo que me pediste que haga, que en general fue un post, digamos. Y después pueden buscar 202, 203, pero yo que seguro les pido estos que fueron como los que vimos. 401 no autorizado, 404 no existe. No les voy a preguntar por códigos que no vimos, digamos. Profe, Vimos eso. ¿el put también tira 200? ¿Y eso era móvil? Creería que tal vez 201. Ahí habría que ver. Nuestra página lamentablemente no está buena para testear esas cosas porque no tiran bien. El put era el de modificaciones, ¿no? O actualizaciones, algo así. Sí, actualiza y si no existe lo creaba. Ah, bueno, ahí tenemos dos. Si Sí. modifica, puede tirar un 200 y si lo creas, tira un 201. Igual si Bien. les pregunto eso, va a ser como en el que les pasé yo, digamos. Ok. Va a ser como en ese ejercicio. No los voy a marear más. Si es que les pregunto eso. El que seguro va a ir es el otro, el de las características, ese es seguro. Y bueno, ahora no se me ocurre qué más. Igual después les subo, mañana sin falta les subo el preparcial. Lo tengo que pasar nada más, lo tengo escrito, pero lo tengo que transcribir todo, la aula de ahora. Bueno, Y tienen, como les digo, esperen que les habilito la unidad de hoy. Esperen, se me olvidó. Curso. Unidad 5. Claro, yo les decía, si querían hacer ejercicio, ni siquiera ven la unidad. Mostrar mosaico. Ahí está. Si entran al aula virtual, ahora tienen un mosaico que no tiene adentro y ahora van a ver lo que tiene adentro. Ahí está. Ahora tienen la unidad 5 con el PDF de lo que vimos y el cuestionario. Con preguntas de ejemplo de qué sería lo que les tomo. En esta unidad, o sea, en este ejercicio, sí hay dos preguntas. Las primeras dos preguntas en las que yo les digo, literalmente, vayan a Jira y fíjense en cuál de los tickets se puede hacer tal cosa. No quiero spoiler, pero no quiero que nadie lo conteste acá en vivo, pero quiero que piensen. Hay dos preguntas en las que les tomo eso, entonces los hago ir a Jira, mirar los tickets y contestar en cuál de los tickets podría yo hacer tal prueba o no. O decir en este, en todos o en ninguno.
Todos los demás son directamente contestar la pregunta sin ir a Jira, sin la página de prueba, sin nada. En el examen, no, como les digo, no vamos a usar la página de prueba. En el examen no vamos a usar Postman. Y en el examen no vamos a usar Jira. ¿Sí? Va a ser solo en el aula virtual. Pero bueno, Jira les sirve para pensar, aprender otra herramienta y nada, cuanta más práctica tengan, para mí, más fácil les va a ser. Bien, ¿dejo de grabar entonces o quieren que esperemos y si hacemos el cuestionario después lo en vivo o prefieren hacerlo ustedes? Por mí está bien, o sea, Estamos déjame bien. acá. Por mí estamos bien. Yo... Bien. Dejo de grabar entonces.